Muy buenos días, mi nombre es Oscar Emilio Rivera Gómez, docente a cargo del municipio de Medellín. Laboro en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento en el área de tecnología e informática, asesor de los grados séptimos y octavos. Soy estudiante del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad de Cuauhtémoc en México. Esta entrevista se realiza para la materia de legislación educativa y la temática es la normatividad que rige la educación en Colombia. Y el objetivo es aclarar conceptos y, según la experiencia del señor rector Carlos Oliveros, clarificar y aprender más del tema. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Que Colombia ha realizado diferentes convenios con diferentes países, básicamente de la comunidad andina, países centroamericanos y con países europeos. ¿Qué buscan estos convenios? Que los estudios que se hacen acá en Colombia a nivel universitario, a nivel de bachillerato y a nivel de primaria sean convalidados en otros países con los cuales se tienen convenio. De igual modo, los estudios que hacen estudiantes de otros países cuando vienen acá en Colombia, con ese convenio se les reconoce lo que ellos han hecho en los países para irlos a aplicar a cabo para continuar sus estudios. Mi nombre es Camilo Andrés Hoyos, soy delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia DIDA, y con base en lo que nosotros venimos trabajando desde el punto de vista sindical, siempre hemos reconocido de que el gobierno en algunos momentos se ha preocupado, aparentemente a nuestra manera de ver, de hacer tratados en el aspecto del mejoramiento educativo con diferentes países, entre ellos México, Argentina, Chile. Sobre todo con esos tres países hemos tenido buena relación en esa parte. El tratado que se hizo con México desde el año 2000, que aún se continúa con vigencia, es un tratado que ha aportado de lado y lado, ha aportado de México hacia Colombia y de Colombia hacia México. El conocimiento que tengo yo de ese tratado, he sabido que sobre todo en la parte de las artes plásticas han habido muy buenos convenios, y con base en esos convenios se han nutrido tanto los docentes del área de artística colombianos como los mexicanos, haciendo una retroalimentación de lado y lado, y también con base no solamente en la parte de arte, sino también en la parte rítmico-danzaria. Se han venido trabajando con ellos estos tratados. ¿Qué opinamos nosotros en el fondo con esos tratados? Que consideramos que son importantes siempre y cuando sí sean de verdadera validez y de directa aplicabilidad o aplicación en nuestro medio, porque a veces observamos que firmamos tratados con los que nos traen una cantidad de procesos y de circunstancias que en el medio educativo colombiano se nos dificulta ponerlo en práctica. ¿Por qué ponerlo en práctica? Porque no tenemos la infraestructura y no se le mete el dinero necesario para que tengan aplicabilidad. Siempre y cuando estos tratados sean para darle aplicabilidad, para que se haya verdaderamente un mejoramiento académico en nuestro medio, serán bienvenidos. Serán bienvenidos, no solamente serán bienvenidos para los educadores colombianos, sino para el pueblo colombiano, y tendrán un aval total desde la parte de los sindicatos, tanto de ADIDA como de FECODE. Es verdad que la educación pública en Colombia viene siendo reglamentada y viene siendo un derecho constitucional. Como derecho constitucional, la Constitución Política de 1991, en su artículo 67, definió la educación como de carácter obligatoria. Al ser obligatoria, entonces en diferentes leyes se ha venido reglamentando el artículo 67, lo que tiene que ver gratuidad, acceso, tipos de evaluación, el sistema, en qué consiste el sistema educativo. La ley 115 de 1994 define todo lo que es el sistema educativo en Colombia y lo que hace reglamentar la ley. Según la Constitución de nuestro país, que fue renovada en el año 1991, la educación siempre se ha tenido como el motor o la base para dinamizar
el desarrollo de un país. Si nosotros miramos que la educación debe cumplir un papel dinamizador para el desarrollo de nuestra nación, el gobierno también debe entenderlo así, no solamente en el papel, sino que lo debe demostrar y representar en todo su accionar, en toda su parte financiera, porque hablamos de que la educación es un elemento dinamizador, pero en el momento de llevarlo a la práctica, vemos que siempre financieramente nos estamos quedando corticos. Cada vez se le vienen recortando los aportes a la educación en nuestro país, lo que no permite que la educación llegue a ser ese elemento dinamizador, como ellos lo quieren llamar. Entonces, si quieren realmente dinamizar con base en educación, que nadie niega que es el motor de desarrollo de un país, se le tiene que invertir a eso. Si nosotros nos ponemos a mirar en la actualidad, vemos que las universidades públicas se encuentran totalmente desfinanciadas, vemos que los programas como Buen Comienzo en la ciudad de Medellín y otros tienen grandes falencias, y con base en esas grandes falencias no podremos considerar realmente la educación como un elemento dinamizador del desarrollo de nuestro país. Para eso necesitamos más compromiso de nuestros políticos, necesitamos más compromisos de parte del Estado, porque el Estado realmente se está quedando en eso y está tratando de que la educación como elemento dinamizador sea apropiado por particulares, y ya cuando entre a ser apropiado por particulares no lo podemos considerar como un elemento que esté siendo aportado por el Estado, sino que el Estado más bien se lo está entregando a otros para que ellos se encarguen de una obligación que él tiene. Así como el artículo 61 en su Constitución Política Nacional señala la educación como un derecho fundamental, a su vez la Constitución reglamenta una serie de mecanismos para proteger este derecho fundamental que es la educación. Derechos como cuáles, como el derecho a la tutela. El derecho de tutela es un derecho que pretende la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos. El Código del Menor también es otro mecanismo que trata de que los menores tengan también una educación, un acceso a la educación. Hay otros derechos como el derecho de petición, que es una acción administrativa en donde toda persona tiene derecho a solicitar información en este caso a los operadores educativos. En sí existen muchos mecanismos que propenden por la protección del derecho a la educación. Bueno, naturalmente que sabemos que sí, porque si la educación está considerada como un elemento dentro de la Constitución, de un país, sí tienen que existir elementos judiciales con los cuales todos tengamos derecho a reclamar. Ese derecho a la educación no lo reclamamos como debe ser. ¿Por qué? Por el desconocimiento que tenemos de ello. En las academias, en las escuelas o en las instituciones educativas se debería trabajar una cátedra en la cual se le esté formando al estudiante, a la persona que llega allí a su formación, se le debe formar también en el conocimiento de las leyes, de los derechos y los deberes. Pero sabemos que el Estado colombiano no hace esto porque para ellos sería muy perjudicial. Para ellos, hablo de ellos, de los políticos, de los señores que manejan nuestro país, para ellos no sería muy benéfico o beneficioso de que el pueblo conociera en realidad sus derechos, que se abocara a reclamárselos como debe ser. Ellos lo están manejando, lo manipulan de una manera muy hábil, creándonos otro tipo de áreas y dándole mayor trascendencia y mayor importancia a áreas como las matemáticas, las ciencias naturales, el idioma extranjero, y dejando de lado un poquito la formación política de sus ciudadanos. Entonces, un país que carezca de cultura política como el nuestro es un país que difícilmente sabrá en qué momento reclamar y cómo reclamar. Por eso tenemos que formar, por eso desde la academia, nosotros los docentes estamos llamados a formar en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, conciencia política, que ellos sepan qué es la política, para qué es la política y que ellos se sientan como entes políticos, porque la política somos todos. Entonces,
un país que tenga un desconocimiento político como el nuestro es muy fácil de manejar y de manipular por aquellos que tienen el poder de los medios de comunicación, que tienen el poder de persuasión, y a eso le sumamos un poquito también la parte de la represión, que sabemos que hacemos parte de un Estado absolutamente represivo, que con violencia y con represión quieren tapar los desfases y los desfases y el poco compromiso que han tenido ellos realmente con la educación pública en nuestro país. Existen diferentes leyes que propenden que se brinde una educación con calidad en Colombia. Una de ellas es la Ley 715. La Ley 715 busca básicamente financiar unos recursos educativos para la educación. Me explico. Del presupuesto general de la nación, ya por la ley o por ley, existe que se debe destinar un porcentaje específico para educación. A partir de la Constitución del 91 se le ha dado bastante relevancia e importancia a una educación. Ahora, la Ley 1294 de 2009 también señala y reglamenta la prestación del servicio educativo en sus diferentes entes territoriales, certificados de carácter oficial. Me explico. Las entidades territoriales en nuestro país se pueden clasificar o se dividen en departamentos y municipios. Los departamentos, por su tamaño y por importancia, podrán administrar la educación de todos los municipios, pero tenemos municipios que por su tamaño y por el presupuesto que manejan, podrán manejar también la educación, y a esos municipios nosotros los llamamos municipios certificados. Pongo un ejemplo. Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Medellín, por su tamaño, tanto en población y en presupuesto, está en capacidad de manejar un personal y un recurso humano, que en este caso son los maestros. A su vez, es el municipio de Medellín quien regula todo el sistema educativo en esa región llamada municipio de Medellín. ¿Qué hace el Estado? El Estado le gira al municipio de Medellín unos recursos para que pague el personal de docentes, directivos docentes, y a su vez de ese recurso también se destine para la parte de mantenimiento de establecimientos educativos. Las leyes que apoyan la educación en Colombia sabemos que han sido varias. En este momento la que más vigencia tiene es la Ley 1294 del año 2009, la que supuestamente se hizo para garantizar la educación pública, sobre todo la educación básica primaria y la educación básica secundaria, con ciertos argumentos, buscando de que haya una cobertura total, y que haya una cobertura, no solamente cobertura total, sino cobertura con calidad. Cobertura con calidad que en este momento se viene cuestionando por varios aspectos. Uno de los aspectos que ya lo mencionamos anteriormente, que es la parte de la financiación. Esta ley si bien se hizo para que se garantizara, fuera un garante para que esos recursos llegaran, vemos que se ha quedado corta. Se ha quedado corta en cuestión de garantías, sobre todo financieras. Pero volvemos a lo mismo de siempre, que como en nuestro medio no conocemos bien la ley, no conocemos las leyes, no hablamos de ellas, la gente no sabe que tiene derecho a reclamar. Y uno de los derechos de los que puede echar mano la gente para reclamar es la famosa tutela, que con base en la tutela ellos pueden hacer reclamaciones, las comunidades pueden hacer reclamaciones de su presupuesto, de que llegue un presupuesto que sea real a las necesidades que está manejando el sector y que está manejando la institución, pero desafortunadamente no lo hacemos por el desconocimiento que tenemos de la ley. Repito una vez más, qué bueno fuera que nos metiéramos en una cátedra en la que le demos a conocer la Constitución a nuestros muchachos y que les enseñemos la forma de cómo pueden ellos reclamar y empoderarse de cada uno de sus derechos, naturalmente que sin dejar de paso sus deberes. Concientizarlos muy bien de lo que son derechos, deberes, y que conozcan la ley, porque uno conociendo la ley sabe que puede reclamar y sabe a qué tiene derecho.
y sabe con qué debe cumplir también para poder reclamarle a esa ley. Con relación a la pregunta de cómo ha sido el cambio legislativo en nuestro país a partir de la Constitución Política del 91, yo sí tengo que reconocer que Colombia ha sufrido una transformación, porque es que pasamos de un modelo pedagógico memorista, tradicional, superamos el conductista y ahora estamos en un modelo mucho más progresista, en donde se piensa más en la persona. Prueba de ello son los sistemas de evaluación. Nuestro sistema de evaluación ya no mide cuánto sabe el estudiante. Ahora lo que mide es qué sabe hacer con ese conocimiento. Estamos midiendo competencias. Entonces, la educación en Colombia, con sus diferentes reglamentaciones, se ha venido evolucionando. Ahora, también tenemos en cuenta la población con necesidades educativas especiales que se ha integrado al sistema regular. Ahí creo que se ha logrado un avance en la educación pública en Colombia. El más reciente, que es el ingreso de Colombia a la OCDE, que es un tratado en el que para poder Colombia ingresar a la OCDE pues debe hacer una reforma de fondo en la parte educativa, porque vamos a trabajar con base en estándares internacionales. Y para nosotros poder trabajar con base en estándares internacionales requerimos de una grandísima y una profunda reforma a nuestro sistema educativo, que vemos que tiene grandes falencias. Para nadie es un secreto que en Colombia existen dos tipos de educación. Existe un tipo de educación para las clases más favorecidas, para las clases pudientes, y existe el sistema educativo para las clases menos favorecidas, las clases populares, que es lo que es la educación con la que nosotros estamos trabajando en este momento, que es la educación estatal. Digo que no es un secreto porque si nosotros vemos la infraestructura de los colegios de los extractos sociales 4, 5 y 6, sobre todo los de los 5 y 6, vemos que son instituciones educativas que cuentan con todos los parámetros que en este momento requeriría Colombia para poder pertenecer a la OCDE y para hablar con parámetros similares a los de la OCDE. Pero si nos vamos a la educación pública, vemos que el desfase es absolutamente impresionante. Es un abismo entre uno y otro. Entonces, para Colombia implementar este tipo de tratados, como el que quiere hacer Colombia con la OCDE, debe hacer una gran inversión, pero grandísima inversión en la educación pública, y no pretender seguirle entregando la educación pública a entes privados, porque sabemos que ya hemos tenido experiencia en Colombia con los entes privados que han manejado la educación, y vemos que simplemente se han dedicado a recoger dinero los propietarios de estas instituciones, pero el nivel educativo, la calidad educativa sigue por el suelo. Entonces, si nosotros pretendemos hacer parte de la OCDE, es importante que tengamos en cuenta de que tenemos que mejorar nuestro nivel educativo y la preparación de nuestros jóvenes, porque de nada nos sirve decir de palabra o en el papel que pertenezcamos a la OCDE, pero que no nos comportemos como un país de la OCDE, porque sabemos que los países de la OCDE se caracterizan porque son países que tienen una calidad de vida muy alta para sus conciudadanos, y vemos que en Colombia difícilmente se puede dar eso. A partir de la implementación de la Constitución Política del 91 y en su artículo 67, tenemos una parte fundamental, que es la parte evaluativa. La parte evaluativa la podíamos dividir en dos grandes aspectos. Uno, cuando teníamos el decreto 0230. Era para algunos un decreto que tenía sus dificultades en su aplicación. ¿Aplicación en qué sentido? En que únicamente podía perder el 5% del total de estudiantes matriculados en una institución educativa. ¿Qué conllevaba esto? Que muchas veces, en detrimento de la calidad, teníamos que promover cantidad de estudiantes. ¿Qué llevaba esto? A que estudiantes que pasaban de un grado a otro
muchos de ellos pasaban sin conocimientos para afrontar ese nuevo año. Luego se hace una revisión al 230 y aparece el decreto 1290. Este decreto 1290 le da la posibilidad a que cada institución educativa cree su propio sistema educativo institucional, sistema que se va a crear con base en las necesidades educativas de cada estudiante, con el contexto de cada región en donde se encuentra ubicado cada establecimiento educativo. ¿Qué ha permitido esto? Que tengamos una evaluación enfocada en el estudiante y en sus saberes, que sea más competente, que estemos evaluando al estudiante en lo que realmente se le ha dado, y lo que nosotros vamos a evaluar está en pertinencia con los saberes que cada maestro le ha dado a cada uno de los estudiantes. Obvio, también acá se tiene en cuenta los saberes que los muchachos traen de por sí. Bueno, sería interesante traer a contexto los últimos dos decretos que han regido la educación colombiana, que fue la lesivísima ley 0230, en la cual se consideraba que todos los alumnos eran iguales y estaban en igualdad de condiciones en el momento de ser educados. La experiencia nos demostró de que no es así. El decreto 1290 del año 2009 trata de rescatar eso, haciendo un gran énfasis en la diferenciación que debemos tener en cuenta entre los diferentes estudiantes y alumnos que van a pasar por nuestras aulas. Para nadie es un secreto de que no todos los colombianos vivimos en igualdad de condiciones. Sabemos que las diferencias sociales en nuestro país son marcadísimas y que cada vez se vienen marcando aún más. Las diferencias sociales se vienen ahondando más y más en nuestro país, lo que trae consigo una diferencia también en la parte educativa. Es interesante ese decreto 1290 en su propuesta de que dará aportes económicos a las instituciones acorde a las necesidades que ellas presentan y que ellas tienen. En el papel es muy bonito, pero en la práctica del 2009 a la fecha vemos que no ha sido así, que se copió muy lindo todo en el papel, pero en la aplicabilidad vemos que los aportes a las comunidades menos favorecidas no ha sido el necesario para que la educación en realidad vaya mejorando. Se mantiene prácticamente lo mismo que se venía con la 230, se mantienen más o menos los mismos parámetros, inclusive a las instituciones educativas las han venido mejorando la capacidad económica, la capacidad de funcionamiento, porque cada vez les llegan menos recursos. Vemos los recortes en los cupos en los restaurantes escolares, vemos el recorte en los recursos para inversión, que los rectores se ven maniatados constantemente para invertir, para mejorar las instituciones, porque en realidad el presupuesto que les asigna la nación no es el suficiente para que estos colegios tengan una educación de calidad y para que la infraestructura en la que se va a desarrollar la educación sí logre el objetivo para el cual se propone o para el cual se creó el decreto 1290. En las 3 últimas décadas, podríamos decir que Colombia la dividimos en dos grandes sistemas de evaluación: 230, 0230 y 1290. Miremos lo que pasaba con el 230. Con el 230 teníamos una característica de este decreto, que era que del total de estudiantes que estaban matriculados en una institución, únicamente podía perder menos del 5%. Querría decir que muchos estudiantes que no eran competentes, los tuvimos que promover al grado siguiente, porque la norma simplemente nos limitó el número de estudiantes que podían perder. Este decreto tuvo muchas contradictores, de pronto también tenía bondades, pero la dificultad era la parte de la promoción. Luego este decreto fue reglamentado por el decreto 1290. Este decreto sí es un decreto mucho más centrado en el contexto local, regional e institucional.
El DESO 90 le permite a cada establecimiento educativo crear su propio sistema educativo institucional. Es un sistema que se crea teniendo en cuenta el tipo de estudiantes que tenemos, el contexto donde está el estudiante, qué tipo de profesores tenemos. Es decir, construimos un sistema educativo, un sistema evaluativo mucho más coherente. Acá el 1290 no nos limita con el número de estudiantes que pierden. Acá hemos obtenido un poco más de calidad, porque estamos sacando estudiantes más competentes, que tienen una competencia para desempeñarse tanto académicamente como profesionalmente. Creo que debemos de seguir evaluando el 1290 porque ha sido una gran herramienta que se nos ha entregado a nosotros las directivas y a los profesores para poder proporcionar una educación con calidad y poder evaluar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los muchachos. Acá yo tengo que resaltar de que con base en nuestro sistema educativo ya estamos teniendo en cuenta y en cada uno de los grupos tenemos los muchachos con necesidades educativas especiales. Estos muchachos con necesidades educativas especiales pueden estar cursando un determinado grado, pero a su vez el sistema educativo institucional le permite evaluarlo de manera diferente a cómo se evalúan los estudiantes regulares. Esto ha sido un gran paso que nosotros hemos dado en Colombia y que hemos recibido con satisfacción. El mayor aporte que presenta este decreto es los famosos ritmos de aprendizaje, que si bien sabemos, no todos aprendemos a la misma velocidad, no todos aprendemos al mismo ritmo. Si se va a tener en cuenta esta parte de los ritmos de aprendizaje, es muy importante que el Estado tenga en cuenta de que con grupos tan numerosos como los que manejan los educadores públicos en este momento, es muy difícil implementar este propósito que trae este decreto. Como escrito es muy lindo, es muy soñador, es un propósito muy soñador porque en la forma en que se trabaja, con la cantidad de alumnos profesor, es muy difícil implementarlo. Manejar ritmos de aprendizaje en estas comunidades es bastante difícil, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que son comunidades que tienen demasiadas falencias y que son niños que vienen muy anormativos, cero normas desde el hogar. Entonces el educador tiene que empezar por normatizar, por crear normas, por crear nuevos estilos de trabajo, estilos de aprendizaje. Sobre todo implementar en el joven la parte del compromiso que no trae eso desde su hogar. Y al no traerlo desde su hogar, la tarea es mucho más complicada, es mucho más titánica, porque casi que el educador tiene que empezar a formar desde cero, porque lo que le aportan los padres desde el hogar es muy poco. Interesante sí, respetar los ritmos de aprendizaje, tener en cuenta eso, porque si nosotros tenemos en cuenta eso, podremos tener mejores alumnos en un futuro, que es la propuesta que trae el decreto como tal y que siempre ha sido y será la idea que nosotros los docentes tenemos como tal, de formar siempre seres mejores y más útiles a la sociedad, pero con condiciones apropiadas, no en las mismas condiciones en que estamos ahora. Entonces volvemos a lo mismo, inversión, necesitamos mucha más inversión y mucho más compromiso del Estado para que en realidad todo este tipo de propuestas sí se puedan llevar a feliz término. Qué rico que así fuera.